Bueno, amigos, buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarme en este regreso de programa largo y tendido a las redes sociales por medio de Facebook. Desde hace tiempo yo soñaba, quería traer de nuevo este espacio a sus computadoras y a sus teléfonos, porque es en el que tocamos temas más allá de ciclismo, colectivos urbanos y bicicletas. Entonces, pues el tema se llegó, la oportunidad para abrir esta puerta nuevamente, y en esta noche pues estaremos hablando del tema actual que pues importa a muchísimos, diría yo a millones de guatemaltecos, el tema del uso del etanol en la mezcla con los combustibles en Guatemala. Preocupante porque cuántas personas que trabajan de manera independiente, de manera informal, como mensajeros, como pues, en entregas a domicilio, utilizan una moto para llevar el sustento a su casa. Empresas también que tienen flotillas de motos y que han hecho un gran esfuerzo para invertir y equiparse para cumplir con los compromisos empresariales. Y de ahí en adelante, vehículos de 4 ruedas que también se pueden ver afectados, como se ha dicho en tantas publicaciones, por el uso del etanol con el combustible. He visto información, videos y material, la mayoría están en contra del uso del etanol, explican sus razones. Muy pocos dicen que no hay ningún problema, personas principalmente que viven en Estados Unidos, irónico, guatemaltecos que viven en Estados Unidos, que han manifestado que cuál es el miedo a que se utilice el etanol en Guatemala. Basado en todo esto, pues me puse a indagar dónde podíamos encontrar información veraz de lo que sucede con el uso de este material en el combustible de Guatemala, y me referí entonces a la Asociación de Importadores de Motocicletas de Guatemala. Y aquí tengo al gerente general, don César Amezquita, que me acompaña en esta noche. Licenciado, buenas noches, bienvenido a Largo y Tendido. Gracias por aceptar la compañía. Aquí estamos ya comunicados. Gracias Robin, gusto de saludarlos a todos. Pues aquí estamos para servirles y poder platicar un poquito sobre el tema que hemos estado viendo estos últimos años a través de la asociación. Gracias, César. Y también, con César hablaremos algunas cositas, llamémoslo administrativo, tal vez lo más, temas un poco más amplios, pero específicamente de lo que el etanol puede hacer en las motos. Tenemos también a Tito González, que es experto en motos por parte de la Asociación de Importadores de Motos, que también nos va a dar su opinión como experto en relación a lo que puede suceder en las motos, bueno o malo, desde que se empezara a utilizar el etanol en Guatemala. Tito, buenas noches. Buenas noches, Roy. Pues ahí a la orden para aclarar ciertos puntos, y qué bueno que mencionaste de los guatemaltecos que viven allá, ¿verdad? Que se vengan para acá y que vengan a comprarse una su motita aquí a ver cómo les va con el etanol, ¿verdad? Porque sí, están equivocados. Estados Unidos es otra historia. Ahí no hay motos de bajo cilindraje, empezando por eso. Y si tienen una su moto es porque han hecho plata y es una moto grande, una Harley posiblemente. Y esas motos, pues si la usan regularmente no van a tener problemas. Pero de lo contrario, son opiniones que no cuentan y que no valen. Exacto. Yo creo, sin ser experto en motos, aunque utilizo moto prácticamente a diario también para trabajar, no me considero un experto en moto. En circulación y en educación vial considero que no me dan a todo con el dedo, pero en temas tan internos de la moto sí, yo soy siempre fiel a buscar la opinión de los expertos, y aquí tengo a dos. Bien, vamos por partes para saber primero qué es el etanol, si es un combustible, qué es un aditivo, qué es el etanol que lo quieren mezclar con la gasolina en Guatemala. Bueno, si querés, Tito, o lo digo yo, o sea, al final ahorita ha habido una confusión entre el hecho de entender si lo que te están cambiando es el combustible como tal, y lo que te están haciendo es agregar un producto al combustible. Platicando con varios de los importadores y expendedores, comentaban que como aditivo ya existía en la nómina de productos petroleros.
Lo que había que entender es por qué no se usaba, o sea, hay que profundizar más el por qué eso no era atractivo económicamente para ellos y por ahí va el tema. Entendemos que el etanol en sí es un alcohol que se le agrega al combustible. Para que comprendamos un poquito y lo que nos explicaban los importadores era, en Guatemala se piden combustibles para un cierto octanaje. Normalmente vienen en buques porque vienen por el país completo. Entonces se deposita el combustible en cada una de las estaciones de las marcas que aquí se usan en Guatemala. Y ya cada uno de ellos le mete lo que son unos jabones, unos productos extra que le hacen la diferencia entre producto y producto. La idea acá es tener dos productos, como lo sería coloquialmente hablando, súper irregular. Obviamente en esto que estamos platicando dejamos afuera el diésel porque él no es afecto, pero platicando un poquito más a fondo, ellos decían que los productos que vienen a Guatemala vienen tan bien refinados que son de los combustibles de mejor calidad que hay. A la hora de quererle adicionar este otro producto que es el etanol, lo que tendrían que bajar o lo que se está proponiendo de parte del Estado de Guatemala es bajar la calidad del combustible para que incluyendo el etanol puedas llegar al octanaje necesario para hacer tu combustible súper y combustible regular. No sé Bien, si quieres ampliar. Ah, perdón. Sí, no, lo que dice César es cierto. Eh, Entre todas las verdades a medias que dicen los funcionarios, que va a bajar el precio de la gasolina porque va a ser de mala calidad, en pocas palabras, y que con el etanol le va a subir, es como un aditivo que le va a subir octanaje, y realmente eso sucede. Le va a subir hasta unos 90, 91 octanos, que es lo que es la gasolina regular, pero no dicen que eso va a perjudicar primero las partes de gomas, empaques, mangueras, incluso puede dañar hasta el motor completo, y tampoco te dicen que eso puede sufrir una separación, y al sufrir una separación absorbe agua, porque el alcohol es un porcentaje alto de agua. Al absorber agua, obviamente esto va a traer partículas de óxido, que es el peor enemigo de cualquier motor a combustión. Entonces, eso no te lo dicen, ¿verdad? Pero las motos, como platicamos hace un rato, el 98% de bajo cilindraje, el 90% fabricadas en China, son las que nos vemos todos los días, las que levantan la economía de Guatemala increíblemente, las que nos llevan comidas, alimentos, nos llevan medicinas, nos hacen mandados, nos llevan cartas, etcétera, etcétera, y las que utilizamos nosotros para movilizarnos de nuestra casa a nuestro hogar, que es un medio de movilizarse ahora por lo económico y por lo rápido y por la cantidad de automóviles que hay en el área. Pero sí, es a la hora de separarse de esto, nos queda un combustible que definitivamente ya no se puede volver a mezclar, ya no se puede volver a mezclar y ya no perdón. sirve. Sí, la realidad, aunque en relación a los motoristas, fuera del tema del tráfico, el comportamiento de ellos en las calles, sí realmente el tema de la población que se moviliza en moto, prácticamente la moto es el motor del país, pues prácticamente, porque hay más motos. Si nos ponemos a sacar una estadística, ¿cuántas motos hay en relación a carros? La cosa está dura, se dan duro. Entonces, pensaría yo que si las autoridades entonces no se han asesorado bien, si se asesora uno, que no es el que está proponiendo este tema para aplicarse en el país, ¿cómo no se va a asesorar el gobierno para saber de qué manera se está afectando a una cantidad inmensa de guatemaltecos que tienen una moto? Hay un diputado por ahí que está señalando al gobierno que de los daños que puedan sufrir las motos en los motores y se van a hacer cargo de los gastos en los que van a incurrir cada dueño de moto. Entonces, se mencionaba también por ahí de que hay adaptaciones entre 800 y 1000 quetzales para que las motos no tengan ningún problema, y a duras penas cuánto se está ganando al mes para una moto. Hay que dejar algo bien claro. Las adaptaciones son para darle un poquito más de vida a tu vehículo.
No es para que no tengan ningún problema. Lo que pasa es que hay que comprender esto y lo que te platicábamos y lo que veníamos diciendo. Nosotros como Asociación de Importadores de Motocicletas no estamos en contra de que se use el etanol. Estamos en contra de la obligatoriedad a todo el producto y a todos los usuarios. ¿Por qué? Porque el hacerlo obligatorio te genera una serie de complicaciones o de problemas que van a verse afectados nuestros usuarios. Si no es obligatorio y es opcional, lo que te pretende esto es, hay que educar bien a la persona para que sea el mismo consumidor el que decida si ese vehículo o en este caso esa mezcla de combustible la querés probar, pero si la querés probar, ten en cuenta que vas a tener algunas dificultades o vas a tener que tener algunas fallas. ¿Y de qué se determina eso? De dos cosas: de que si tu vehículo está preparado o no para el uso del etanol. Si no está preparado, lo que podés tener es, y lo va a ir platicando Tito, es un desgaste más rápido de ciertas piezas. Ahora bien, si tu motocicleta sí está preparada, nuestra preocupación es, ¿y la cadena? Si la cadena está diciendo, y hablo de la cadena, no hablo de algo de la moto, hablo en sí del producto de suministros, los cuales empiezan desde el productor del etanol, el importador de combustible, porque ellos harían la mezcla en sus terminales, el transportista de este combustible y la estación de servicio, coloquialmente hablando, gasolineras, las cuales te van a servir a ti. Si todo eso no lo tenés o controlado o por lo menos no lo tenés de una forma adecuada, aunque tu moto, tu carro puedan recibir el etanol, corres un alto riesgo de que si te dan un producto adulterado o un producto en mal estado, el único que va a pagar las consecuencias sos tú como usuario. Estoy entendiendo entonces que antes de que se vean afectadas las motos, se verán afectados los equipos de las gasolineras y los equipos de las empresas que distribuyen ese combustible en Guatemala, porque tienen que hacer adaptaciones y cambios en su equipamiento, ¿no? Mira, hay varias figuras. Primero, obviamente el productor del alcohol, que en este caso es el etanol, ellos ya están preparados porque ya lo hacen, ya lo fabrican y ya lo importan o lo exportan, perdón, a otros países fuera de Guatemala. El importador de combustible, que es lo que recibimos ahorita, está haciendo unas adaptaciones y unos cambios porque por el reglamento y la ley que tiene esta nueva mezcla o este producto que quieren hacer, los obliga a ellos a tener un tanque en sus estaciones donde reciban el etanol y ellos sean los responsables de hacer la mezcla. Entonces, para hacerlo coloquialmente, tenés una pachita de alcohol, una pachita de gasolina, y ellos van a tener un mezclador aquí, que es el que llega a la pipa que transporta el combustible. Va. Ellos ya están gastando, ellos ya están preparados. Ese costo viene a la pipa. Va. Si la pipa de transporte no está apta, no sabemos qué va a pasar ahí, si el combustible va a llegar en las mismas condiciones que salió a la estación de gasolina. Imagínate que no llegue, la estación de gasolina no se lo va a recibir. ¿Qué va a pasar con ese combustible? No lo sabemos, va. Imagínate que no se den cuenta o que sí llegue en buenas condiciones y lo metas a una estación de gasolina que ya lleva más de 40, 50, 60 años y que sus tanques no estaban diseñados para soportar esa mezcla. El ministerio dice que había que hacerle unas limpiezas. ¿Cómo se llama? Las estaciones de servicio dicen que no es tan simple, que hay que hacer más cambios, hay que cambiar mangueras, hay que cambiar filtros, y a la hora de ver, no hay ningún proveedor en Guatemala que te dé esa cantidad de filtros. Va. Digamos que todo pasa más o menos bien, pero recordate que la gasolinera que lleva más de 50 años, que está en un pueblito, le llega alcohol con esto, y él no hizo los servicios, adaptaciones o lo que tenía que hacer. Es muy probable que abajo de esa estación, porque era lo que permitían en Guatemala, hubiera un porcentaje de agua. Al caer la mezcla de alcohol con agua, lo primero que va a hacer es se va a separar. ¿Por qué? Porque el agua y el alcohol se llaman entre sí. Entonces, el alcohol prefiere separarse del combustible y absorber el agua. No sé si tenés ahí la pachita, Tito, que hemos visto las otras veces.
No, No. no la tengo aquí, sí. Ya no me recordaba esto. En- Lástima, pero se la vamos a hacer, aunque sea en fotos, se la vamos a mandar a Robin. entonces se separa. Tenemos para hablar un montón. Si es necesario otro programa, nos lo disparamos, no hay problema. Entonces ahí se separa. Entonces, ¿qué corre el riesgo? Que a vos te metan combustible que no sea el octanaje necesario y tu vehículo, carro, moto, lo que sea, empiece a fallar por mal octanaje, o en el peor de los casos te echen agua con gasolina, lo cual inmediatamente va a hacer que falle tu vehículo, y no solo falle, sino lo tengas que llevar al taller. Va. Ese es el peor de los casos. En el mejor de los casos, que toda la cadena estuviera preparada, lo que va a pasar es que va a empezar un desgaste de piezas que no estaban hechas y diseñadas para esa mezcla. Y eso es lo que ya te puede hablar mucho más Tito, pues, o sea, directamente. ¿Qué Bien. pasaría si yo te echo el alcohol ahorita a una moto que no estaba diseñada y anda en la calle? Y son la mayoría. Tito, ¿cuál sería el primer síntoma de un problema de estos en una moto? Mira, lo primero que sucede es que la moto, si es carburada, no va a carburar bien. Entonces la moto te va a poder empezar a dar explosiones, no va a emparejar, lo que se dice comúnmente, hay que afinarla. Y eso fue lo que nos pasó con esta moto que era nueva. La llevaron y la moto nueva con 500 kilómetros empezó a fallar. La llevaron y yo tenía el probador, tengo un que me dio el ingeniero químico que tenemos nosotros para hacer las pruebas de etanol, y le dije, oh, bueno, hagamos la prueba, quiero ver qué combustible tiene. Y justamente hicimos la prueba y sí llegaba casi al 10% de alcohol ese combustible. Obviamente se lo botamos, el cliente, aquí está su gasolina, esa gasolina no sirve, no quiso decirnos dónde la había echado, pero le sugerimos que no la pusiera en ese lugar, en esa gasolinera, y que le echara gasolina regular únicamente. Entonces, el primer daño es ese. Empieza la moto, como dicen, a toser, dispareja, no te empareja el motor, porque no está recibiendo un combustible que lo pueda explotar en el mismo momento, como pasa con la gasolina regular. Logró pasar del carburador, abre la válvula de admisión, abrir la válvula de admisión, ingresa el combustible, hay una candela que le manda un chispazo, la quema y luego abre una válvula que es la de escape y por ahí sale fuego, pero en el escape se convierte en humo. Eso cuando la candela le tira el chispazo, no logra quemarla totalmente. Entonces la moto hay que acelerarla más para eso, y eso produce un calor excesivo en el motor, aún con el fallo que se puede dar en las primeras instancias. Ya después se corrige eso, le cambiamos empaques, le cambiamos mangueras y todo, la moto le va a seguir calentando, va a seguir teniendo que tener una afinación más regular. Los servicios, si se los hacía cada 2,000 kilómetros, hoy se los va a tener que hacer cada 1,000 kilómetros, cuando mucho. Si no, va a tener que estar llegando cada semana a que le hagamos un mantenimiento y botarle los residuos que quedan de esto, y le va a caer un combustible que no le va a servir, ¿verdad? Ese es lo primero que va a pasar. Y eso en motos de 4 tiempos. Hablamos ahora de las motos de 2 tiempos, que hay muchas. Esas motos es casi imposible. Yo no sé cómo ese viceministro pudo decir esa gran mentira, que no les iba a pasar nada. La moto de 2 tiempos, vos tal vez lo sabés, Robin, que lleva un aceite premezclado con la gasolina antes de entrar a funcionar. Unos hay que premezclarlo antes de ponérselo al tanque, otros ya trae su bombita que hace la mezcla y la pasa al motor. Ahora imagínate, si yo le echo alcohol, ese motor va a arrancar y ahí se va a quedar. Pero eso en las motos. Y si nos vamos ahora a ámbitos más fuertes, más complicados de nuestro país, como son lanchas con motores fuera de borda, máquinas de las famosas máquinas para podar grama, las plantas eléctricas, y mira, los molinos de Nixtamal, todo eso nunca se pusieron a pensar en eso. O sea, dicen que sí, que no va a haber problema. Sí, el problema no va a haber. Lo que va a haber es un caos si esto no lo detienen, porque sí sufre daño. Y yo, cuando hemos tenido las pláticas, nos han puesto de ejemplo al Brasil.
Me dije, es una tontera ponernos de ejemplo a Brasil. Brasil es un país que tiene 40 años de estar empleando este sistema, fabrica sus motos, fabrica sus carros, fabrica su etanol y también tienen combustible de gasolina, porque cuando se les termine el etanol, tienen que usar gasolina. ¿Y qué hacen? Van y depredan la Amazonia, siembran más caña, pero están dañando el medio ambiente. Entonces, todo eso no cuaja con la razón que ellos dan, que es por el medio ambiente. Eso es mentira. Eso es un negocio. Todos lo sabemos. Y a mí me dice César que a veces yo soy de mucho choque, porque cuando hemos hablado con gente, hasta se molestan, pues, porque les digo que son unos mentirosos. Esa es mentira lo que están diciendo. No pueden seguir engañando al guatemalteco. Ya lo hicieron con el seguro, ya lo hicieron con la basura y ahora se vienen con esto. Pero esto sí va a ser un caos, porque ¿qué gasolinera va a querer comprar gasolina con etanol en el mes anterior a eso, si se va a quedar con una reserva de gasolina que no va a poder vender? Entonces sí es un problema muy complicado y sí sufren daños. O sea, en eso no nos vamos a equivocar. Y yo ya les dije, hemos hecho pruebas con gasolina normal y aún así han sufrido daños, que le hemos echado un poco de alcohol. Sufre daño las partes porque las gomas y todo, las mangueras se aguadan. Las mangueras se aguadan, en un momento hasta se rompen, los empaques se estiran. Entonces sí hay problemas muy complicados que se pueden dar en los primeros 100 kilómetros que ellos hagan con su moto. Que ahí es otra parte, que no hay que minimizar. Si tal vez el cambio de gomas o de empaques en teoría no es caro, 250 quetzales para un motorista sabemos que sí es impacto duro. Entonces es por ahí que también nosotros queremos que al final el Estado se ponga del lado del guatemalteco y le decimos, o sea, hay otras formas de hacerlo, hay otras formas de llegar a lo que Guatemala se comprometió de forma voluntaria a través de los acuerdos de París. O sea, recordemos que estos gases de efecto invernadero y la reducción de productos o de contaminantes que Guatemala adquirió de forma voluntaria es determinado de los acuerdos de París. Pero en los acuerdos de París no te dicen que tiene que ser de tal forma. O sea, por eso es que nosotros siempre venimos diciendo, o sea, ¿quieren meter el etanol? Te pongo de ejemplo algo bien sencillo. ¿Se recuerdan que hay unas estaciones o existieron algunas estaciones de gas y lo que hacías tú es comprar tu carro, transformar tu carro para que pudiera utilizar gas? Ellos entraron al mercado y trataron de ganarse el mercado. Esto deberían de hacer los mismos alcoholeros. ¿Por qué no ponen en sus propias estaciones de gasolina, traen su producto de gasolina y lo mezclan con etanol y entran al mercado en lugar de tratar de obligar a todos a consumir un producto? O sea, que no son ni los alcoholeros, o sea, es el Estado el que lo está queriendo hacer. Obviamente los alcoholeros lo miran como un negocio. ¿Quién no lo va a ver? Y eso hay que entenderlo. O sea, nosotros somos sector privado, ellos son sector privado, en ningún momento negamos de que haya un producto. Lo que sí queremos es que por implementar un producto, ¿por qué se va a ver afectado la sociedad guatemalteca y en este caso también nuestros clientes? Entrando en grandes rasgos, hay que comprender que esto no es una lucha entre sector privado y sector social guatemalteco o consumidor. Realmente es el Estado el que tiene que regir y buscar los parámetros y buscar la forma de no golpear al guatemalteco y cumplir con los acuerdos internacionales. O sea, sí, César. Dime. César, todo esto del acuerdo gubernativo 159-2023 está en alguno de sus artículos basado en que beneficia al medio ambiente. Supuestamente va a reducir los niveles de contaminación. Me parece la cosa más ridícula cuando para apoyar y beneficiar el medio ambiente sería más fácil cumplir lo que el mismo reglamento de tránsito establece, de que los vehículos que contaminan, que emanan gases y humo negro y tanta cosa sean retirados de circulación y ahí el impacto es directo. ¿Sí?
Empecemos porque podemos hacer otra cosa. Va. En Guatemala tenemos una mala costumbre y la tenemos todos. ¿Cuándo llevamos el carro al servicio? ¿Cuando toca o cuando sale la luz de que ya necesita servicio? ¿O cuando te empieza a tranquear? ¿O cuando ya te empieza a salir un humo que no te gusta? ¿O cuando ya no te consume lo mismo? Entonces, o cuando ya no te prende el carro o la moto. Entonces, lo que primero debería, creo, o sea, no soy tampoco el gurú de esto, pues, pero creo que hay formas más extras que podemos trabajar para ir minimizando esto. Como decías, hay que verificar los vehículos que en serio ya contaminan y ni haciéndoles un servicio, estos dejan de contaminar de manera tan agresiva. Pero miremos todo el parque vehicular que hablabas ahorita, que es inmenso. Somos más de 5 millones de vehículos a nivel nacional. Empecemos porque todos le hagan un servicio en el tiempo que corresponde al vehículo. Y no estoy diciendo vayan al taller de la empresa tal o vayan a la concesionaria tal o vayan que tu carro es de agencia, entonces llevarlo a la agencia. No. Solo hacerle el servicio que corresponde, que te dice el manual, que te lo puede hacer un taller de la calle, como te lo puede hacer un taller certificado de la agencia, como te lo puede hacer la misma agencia. Y vas a ver que de esa forma empezamos a bajar la cantidad de emisiones de gases. Y lo otro, que yo siempre lo he dicho, aquí el Estado ya debería de ver un tema a nivel nacional por el tráfico. Sabes que a la hora de tener tráfico contaminamos más. Entonces, no es empezar a hacer las de Colombia o las de México de pico placa. No. Pensemos algo para desarrollar el país. El país va a seguir creciendo. Guatemala va a seguir creciendo y la industria va a seguir creciendo. Van a haber más carros, más motos, más buses. Si se hace lo del teleférico, va a haber un teleférico. Pero eso tampoco es la solución final. O sea, Guatemala en calles se está quedando pequeña en comparación del crecimiento poblacional. Entonces, lo que tenés que hacer como Estado es pensar en incrementar o en crecer en calles. ¿Para qué? Para que tú hagas fluir el tráfico y contamines menos. Sí, yo soy de la opinión de que poner tanto paso de nivel es trasladar el amontonamiento de carros a otro lugar, porque paso de nivel va a caer una cuadra y media antes de donde hay otro semáforo, entonces da lo mismo. Si hay calles o calzadas que están abriendo espacio para meter otro carril, es meter espacio para más carros todavía. Hace no mucho tiempo estuvimos con un grupo de amigos de colectivos urbanos de ciclistas proponiendo personalmente en la municipalidad en el tema de ciclovías seguras, interconectadas y eficientes, pero lastimosamente las autoridades nada que ver. Aquí viene sucediendo algo muy parecido, porque todo el tráfico viene a centrarse en la capital, el que viene de Occidente, que va para el Atlántico, los que van también del Atlántico para la costa sur, todo el mundo pasa por la capital, entonces es lo que viene a apretar todo aquí, es un cuello de botella por todas partes. Bien, ¿quién me podría decir, por ejemplo, si llegamos a finales de junio, creo que entraría en vigor esto, ¿quién estaría controlando, monitoreando o observando que realmente sea un 10% de etanol lo que se estaría poniendo en los combustibles? Mira, como tenemos empresas, realmente, tengo que hablarlo así, son empresas muy serias, y tanto los importadores de combustible con los productores de etanol, yo creo que el problema no va a ser en la estación inicial de servicio o en la estación o en el puerto donde va a salir la mezcla. A mí me preocupa mucho desde el momento que se echa en la pipa de transporte hasta llegar a la estación de gasolina. Creo que el responsable en este caso es el Ministerio de Energía y Minas. El responsable de que las estaciones no contaminen es el Ministerio de Ambiente, pero no sé, bueno, sabemos que los controles no están, porque tal vez les falta personal, les falta inversión en ese lado, les falta lo que les falte. En realidad, si nos vamos a la ley, el responsable es la cadena. Eso quiere decir desde la estación de combustible, eso quiere decir la gasolinera, el transportista y el productor y
y el productor de gasolina y el, perdón, importador de combustible y el importador y el productor de etanol. Si nos vamos a ley, ellos son los responsables de lo que te vaya a fallar. El Estado no va a ser responsable de nada, pero el Estado tampoco tiene controles como debería de tenerlos. Ahí deberían empezar. Mira, yo voy a tomar el mismo ejemplo que ellos usan, Colombia. Ellos ponen que en Colombia están las mismas motos que hay en Guatemala. Eso no es real y eso no es verdad. El ministerio ha dicho de que hay actores que están tratando de desinformar, pero yo les voy a hablar bien claro. En Colombia, el proyecto de echarle etanol al combustible empezó en 2001. Bueno, empezó en 1999. No se desarrolló nada. En 2001, el Congreso de la República de Colombia autorizó la ley de oxígenos, oxigenantes, algo por el estilo, así se llama, no me recuerdo bien, pero ahí lo tengo apuntado. Lo que dijo el gobierno de Colombia, que es lo que nosotros estamos hablando ahorita, prepararon un plan. El plan decía, en 2001 lo autorizamos, en 2005 se pone en marcha, pero no se pone en marcha al 10%, se pone en marcha al 5%, después vamos a subir al 7% y después vamos a subir al 10%. ¿Qué pasa con ese periodo de tiempo? Ese periodo de tiempo le permite a todos empezar a hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Al importador prepararse y empezar entonces a hacer las pruebas que necesita. El transportista a cambiar los tanques o las pipas que necesita para poder transportar ese producto y a la estación de servicio a cambiar lo que necesite. Pero también al Estado, en este caso al Estado colombiano, le permite fortalecer y poder controlar y poder asegurar que la mezcla va a llegar bien a donde tiene que llegar. Y entonces al parque vehicular, ¿de qué le sirvió esos 5 años? Un parque vehicular se cambia entre 5, 7 a los 10 años ya cambiaste desde el parque total. Sí. O sea, obviamente van a quedar algunas unidades que son las que se quedan clásicas o de alguna persona que se queda, como dice Tito, se queda ahí y la usa una vez al mes o algo por el estilo. Pero si das y te pones de ejemplo a Colombia, ellos lo hicieron bien. El punto aquí es hacer las cosas bien, no hacer las cosas corriendo, y lo que estamos haciendo ahorita es corriendo. O sea, sí podemos hablar de que nosotros venimos hablando de este tema desde 2019, 2020, tratando de hablar con el Estado para decirles, no es el no, sino es háganlo, y el plan lo tiene que hacer el Estado, no lo tengo que hacer yo. O sea, yo ahorita importamos en Guatemala las motos que te permite el Estado de Guatemala importar el combustible que se usa en Guatemala. Pero hasta el día de hoy, el Estado no nos ha dicho, señores, a partir del próximo año, a partir dentro de 6 meses, a partir dentro de 10 meses, ya no se van a poder traer ciertas motos, sino las únicas que pueden entrar a Guatemala son con estas características. Así mantenés el mercado sano, así mantenés la industria sana y así mantenés al usuario sano. ¿Por qué? Porque eventualmente el usuario va a cambiar su unidad, pero tenés que darle un contingente a ese 3 millones, casi 600,000 motos que hay en la calle. O sea, según datos de SAT, 3.2, pero SAT te baja los que no pagan impuestos de circulación. Va. Y, o sea, si te pongo a hablar, aquí hay una de cosas que tiene que fortalecer el Estado, porque hay 3.2 millones certificadas por SAT, pero te aseguro que hay más que no las mira la SAT y están circulando. O sea, exacto. ¿Qué va a pasar con ese mercado actual? O sea, permítanlo ir cambiando, pero también tengo que ser muy sincero. Si el gobierno quiere que este proyecto se dé, las unidades que aceptan etanol son entre un 8 a un 10% más caras. Bien. César, de los acercamientos que han tenido ustedes con diputados, con el viceministro y con todos ellos, ¿qué esperanza hay de que esto pudiera dar un paso para atrás y se elimine la obligatoriedad de utilizar etanol en combustible? Mira, del lado de los diputados sí te puedo decir que hay un interés en que no se vea afectada la economía del guatemalteco. Volvemos a la misma relación. Ninguno de ellos mira con malos ojos el hecho de que ingrese un nuevo producto,
pero no sea el único. Ese es el punto. Del lado del Estado de Guatemala como tal, en este caso el Ejecutivo, ellos sí siguen con la misma narrativa, por más que les venimos diciendo que nosotros no queremos que se hagan bloqueos, no queremos que se hagan esto, pero nosotros no controlamos a la gente, pero como industria no podemos dejar de informar, porque también es nuestra responsabilidad hacia nuestros clientes. Nosotros queremos evitar ese colapso. Entiendo que el importador de combustible, el transportista y el expendedor de combustible tampoco quieren esa problemática, pero ninguno está cerrado si se hacen las cosas bien. Y ponete del lado de ellos. Todas las inversiones que ellos hagan, si esto se cae, es pérdida para ellos. Todas las inversiones, igual vamos a tener que pagarlo, ¿me voy a entender? O sea, eventualmente el costo del combustible va a cambiar, ya sea porque el Estado echó a andar esto o porque el Estado se retractó, pero alguien invirtió. Y esa es otra problemática que hay que verla. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien y estamos muy acostumbrados a hacer las cosas mal, creo yo, no sé si darle esa definición, pero como ponía Tito en su ejemplo en su momento, ya nos pasó con los seguros. O sea, ¿el seguro es un mal proyecto? No, no es un mal proyecto. ¿Pero Guatemala está con las condiciones para hacerlo? No. ¿La basura, clasificar la basura es un mal proyecto? No, no lo es. ¿Guatemala tiene las condiciones? No. ¿Y sabes por qué no tiene las condiciones? Porque hay gente que trabaja con nosotros en la asociación que me dice, ¿y yo dónde voy a poner 3, 4 basureros? Si apenas me alcanza para uno, ¿dónde lo voy a poner afuera si todos los vecinos lo colgamos en la ventana porque al final pasa el basurero en la calle y pasa jalando todo lo que hay? O sea, le pones, a mí económicamente, hubo gente que me dijo, a mí económicamente no me alcanza para tener 3, 4 tipos de bolsas para yo separarlo. O sea, todas esas condiciones son malas, no, pero son buenas para un país más desarrollado, para un país que sí tiene un plan de desarrollo. O sea, venimos al seguro. ¿Cuál es el problema del seguro? Yo creo que ningún guatemalteco se enojaría de tener un seguro si miras calles, buenas calles, bien pavimentadas, bien señalizadas, transporte como debe de ser, seguridad como debe de ser, y te dicen, señores, yo ya te puse transporte, ya te puse calles, ya te puse luz, y siguen accidentándose. Necesito que haya un seguro. La gente no va a decir que no. Si la canasta básica te alcanzara, o sea, ya dices el precio de la canasta básica versus el sueldo mínimo, es imposible. O sea, no es posible. Ahora, pongamos de ejemplo el país que está a la par, El Salvador. El Salvador, ya te das cuenta, Bukele cada vez que piensa hacer algo, tiene el apoyo de la mayoría de los salvadoreños. ¿Pero por qué? Porque ellos sí han visto que sus calles están mejorando, que su seguridad ha mejorado, que su luz ha mejorado, que no es el país perfecto, también hay que aceptarlo, pero que se pueden hacer las cosas, se pueden hacer bien. Volvemos a nuestro tema que veníamos platicando. El etanol, ¿puede entrar el producto? Sí. ¿Te va a salir más cara una unidad para usar con etanol? Sí. ¿Pero no se te va a arruinar tan rápido? No. ¿Por qué? Porque tenés tal vez las condiciones económicas del país. ¿Pero ahorita lo tenemos? No, ahorita no lo tenemos. Sí. Entonces... Perdón, César. Tenemos varios comentarios y preguntas de las personas que nos están acompañando esta noche. Dos cositas. Primero, si tienen un comentario o algo, una pregunta que quieran compartir con nosotros y para que podamos verlas y compartirlas aquí a cuadro, creo que con el perdón de ustedes, de repente creo que nos vamos a pasar un poco de la hora, pero la gente necesita saber. Ingresen a la transmisión en la página de Cicloperiodismo en Facebook y ahí en el área de comentarios pues escriben lo que consideren necesario. Y segundo, y quiero hacer un comentario yo que también trabajo con moto, pero para mí particularmente es preocupante que si al utilizar combustible con etanol mi moto va a empezar a fallar, voy a tener que estar haciendo gastos de taller, comprando repuestos, para que a la larga la moto de todos modos continúe teniendo problemas. No me va a hacer a mí pues conveniente seguir trabajando con la moto, porque a la larga la moto puede parar tirada en el patio de atrás, inservible, y se acabó la herramienta de trabajo. Entonces, ¿de qué manera se va a ganar uno la vida? Y soy uno,
Y habemos millones en Guatemala que utilizamos la moto como medio de transporte y para trabajar, y soy de 150 centímetros cúbicos. Entonces, me gustaría conocer también la opinión de las personas. De repente, dentro de lo que ya se ha comentado, tal vez está ahí lo que quieren saber, pero vamos a entrarle ya a las preguntas y comentarios que nos han dejado por acá. A ver, Pepe Rueda, saludos Robin, buen tema para abordar. Gracias, Pepe. Buscando siempre opciones para informar bien a nuestra gente y buscando opiniones importantes como la de mis invitados de esta noche. Revista Moto, Bici, Auto, excelente tema. Saludos, Robin, muchas gracias, mis amigos de Motobici. Saludos, César, junto a Tito. A ver, lleno de saludos, estamos por acá. Gracias, Jorgito. Robin, saludos, gracias. José Rodolfo Mateo, también saludos, ahí estamos. José Rodolfo Mateo, 100% de acuerdo. En Guatemala tenemos el nivel más alto de olefinas que forman gomas. El mecanismo requiere que el solvente pueda donar y recibir electrones, y eso lo favorece un compuesto químico orgánico polar, como lo es el etanol. Perdón, me quedé en blanco. ¿Quién me puede ayudar? Tito. Fíjate que no alcanzo a leer desde aquí. Voy de nuevo. 100% de acuerdo, dice José Rodolfo. En Guatemala tenemos el nivel más alto de olefinas que forman gomas. El mecanismo requiere que el solvente pueda donar y recibir electrones, y eso lo favorece un compuesto químico orgánico polar como el etanol. Me quedé. No alcanzo a leer. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos con uno más. Jorge Eduardo, pregunta. La próxima invitamos al ingeniero químico y él te la va a poder responder muy bien. Excelente. Vamos a platicar nosotros en privado, Jorge y Tito, para ver cuándo puede el experto en este tema. Y voy a guardar el comentario de José Rodolfo para tocar este tema. Ya tenemos programa seguro más adelante. Bien, pregunta Jorge Eduardo, ¿qué tanto realmente va a bajar el precio de la gasolina? Porque si no es mucha la diferencia, no vale la pena, aparte de arruinar la moto. El ejercicio que te está presentando el ministerio dice que puede bajar 1 a 2 quetzales. Seamos sinceros. El etanol a nivel mundial, o la forma en la que lo quieren poner, que es como ponerlo como que si lo estuviéramos importando a Europa, realmente es más caro. Entonces, ahí es donde está lo que hay que entender coloquialmente. Mira, nosotros tenemos un combustible que tiene un precio. Si le echas a ese etanol, obviamente el precio va a subir. Entonces, la dinámica que está queriendo hacer el ministerio es: te bajo la calidad del combustible para que el combustible sea más barato. Y al echarle yo etanol, en teoría va a bajar. Ellos dicen en teoría. Viendo la gráfica que nos enseñaba tanto el ingeniero químico, en este caso que trabaja con nosotros, como toda la cadena, es extraño que el ejercicio del ministerio salga que va a salir menos, pero el ejercicio de toda la cadena y nuestro químico, todos digan que no, que al contrario debería de subir el precio. Y eso es en el precio base. Lo que tenés que entender, Jorge, es que a la hora de usar un combustible con etanol, te va a rendir menos. Per se, tú como guatemalteco vas a tener que gastar más porque vas a tener que echarle antes gasolina a tu vehículo. No sé si con eso lo respondí, pero Tito, no sé si. Hay una... Sí, Tito. No, además de eso, los costos que tendrían que gastar los gasolineros para la limpieza, si se pudiera limpiar, todo eso va a caer al consumidor, pues entonces no podrían ni siquiera fijar un precio, porque si yo estoy gastando $40,000 en preparar $40,000, $50,000, que eso es lo que se ha manejado ahí con las gasolineras, ¿a quién le voy a cobrar yo ese dinero? Al consumidor, obviamente. Entonces, eso es
totalmente ridículo que vaya a ser más barato, por lo menos aquí en Guatemala. Como dijo César, están cotizando el etanol más caro. Y solo te quería aclarar algo, parece el acuerdo gubernativo 159-2023 ya no está funcionando porque este gobierno hizo uno nuevo en enero de este año. Sacó un acuerdo con un reglamento que es el que hasta el 60% del etanol lo tiene que importar del norte. Y mira, no lo tengo aquí, pero no sé si vos tenés ahí el nuevo acuerdo, César, porque yo no lo tengo aquí ahorita, pero hay un nuevo acuerdo gubernativo que ya firmó este presidente con este nuevo ministro que está de Energía y Minas. O Pero sea que sí, Guatemala no produce el etanol suficiente para proveer al país. Mira, claro, sí, no. Bueno, o sea, mira, pues, es otro negocio. como el parque vehicular va creciendo, creo que estuve en una reunión donde estaban exactamente los productores de alcohol y ellos dicen que Guatemala produce 70 millones de galones de etanol y lo que va a necesitar según sus proyecciones son 100 millones de galones. Entonces, hablan de que ellos no pueden soportar el 100% de la necesidad de Guatemala, entonces que por eso es que una parte del plano se va a tener que comprar a Estados Unidos. Y entendiendo por algún acuerdo medio que se echó el gobierno con la Embajada de Estados Unidos, nos estamos comprometiendo a comprar 50 millones de galones. Entonces, si lo miras así, 50, y ellos dicen que necesitan 100, va a ser 50-50. Yo no sé si los compromisos de los alcoholeros a nivel internacional le va a permitir a ellos poder surtir lo que necesitamos, pero nuestro temor, bueno, eso ya te lo digo en forma personal, no en forma como industria ni como asociación. No es oficial. No, eso es como guatemalteco y yo, César, Iván, individual, platicando así, ¿de qué forma podés generar más producción? Haciendo más plantaciones, generando más azúcar. Esto quiere decir deforestando más o depredando más tierra para Guatemala, a menos que la compres en el mercado afuera, pero en teoría va a ser más cara. Entonces, no soy experto en el tema, pero esa duda me queda a mí. Mira, me daba mucha duda uno de los comentarios que pusiste ahí, que decía MTV. MTV. El Sí, sabor interesante. Sí, fíjate que a Pablo le tengo que comentar, no soy yo el experto, pero los importadores de Guatemala de combustible dicen que se refina tan bien el combustible que a Guatemala es poco lo que viene con MTB. Entonces, tampoco entendíamos por qué estaban poniendo ese producto. Te lo puedo entender en Estados Unidos. En Estados Unidos se prohibió el MTB porque por un mal control se derramó en un lago y contaminó una ciudad entera. Entonces, el problema ahí sí fue de contaminación directa a los mantos freáticos del país. Entonces, como son así de tajantes, ellos dijeron, entonces ya nada de MTB. Entonces, o MTV, o sea, no sé, no me recuerdo cómo es MTV, creo que es. Entonces, hay que comprender que según los importadores aquí de combustible, dicen ya no traen casi combustibles con ese aditivo a Guatemala. Vienen muy bien refinados, lo que hace que se refine más el combustible es que viene un mejor combustible. O sea, bien, gracias César. Aquí hay una ampliación de la pregunta de Jorge Eduardo, dice que si la V-Power, la regular y super desaparecerán o a esa gasolina que ya hay le van a agregar el etanol. Se lo van a agregar, entiendo yo. ¿Sí? sí y no, o sea, Para eso, el nombre va a poder seguir existiendo. Sí. V-Power es de una empresa, no es que sea como del común. Regular y super sí es común en todos. Lo que tenés que comprender en este caso es que va a seguir siendo regular y super porque va a ser de 91 y de 90 y... ¿Cuánto es el super, Tito? Regular es 91, 96. sí. Va a seguir siendo, pero lo que pasa es que el etanol te eleva el octanaje. Si tú tenés ahorita un regular de 91 a como está ahorita y está en el mercado ahorita y le echas etanol, se va a volver súper. Pero va a ser un súper que te rinde menos.
por las características de la mezcla. O sea, va a ser súper regular. Algo así sería, pues, si lo miras, o sea, coloquialmente sí. Entonces lo que ellos dicen es, te voy a bajar el octanaje. Si necesito llegar a 91, puede ser que este esté en 85, 86, y entonces al echarle el etanol llegas otra vez a 91. Pero al separarse, te quedan 86, 87, una gasolina que ya no sirve. Ese es el riesgo, o sea, hay que entender de que regular y super no es que vayan a desaparecer, va a ser regular y super con etanol. Ok. Seguimos con las preguntas y los comentarios, así que estén pendientes. Aquí dice José Eduardo nuevamente, los residuos que dejan en un tanque de combustible, la gasolina los disuelve, el etanol, porque el mismo es polar, a diferencia de la gasolina que no es polar. Me confunde la palabra polar. ¿Ustedes lo comprenden? Lo que creo que él quiere decir es que al echarle combustible con etanol, toda la suciedad, coloquialmente hablando, que está en las paredes de las motos y de los tanques, lo va a limpiar, que esa es una de las partes o una de las narrativas que se tiene. Y por eso nosotros hablamos de que lo que hay que decir es la verdad absoluta y no verdad medias. O sea, sí lo va a limpiar, pero ¿a dónde va a caer eso? No es que lo queme, o sea, es lo que decía Tito, te va a tapar a alguna parte del motor, va a llegar al carburador, vas a tener una de problemas que después se convierten en llevar tu vehículo al taller y que te lo reparen. Eso es un gasto que va a caer en ti. Si eso pasa en la estación de combustible, debería, y eso sí se lo digo, debería de tener su filtro. Pero yo ahorita, el día de hoy, no sé si todas las gasolineras a las que he pasado tienen el filtro o tienen el filtro limpio o no sé. O sea, yo como guatemalteco que uso combustible, hasta el día de hoy no lo sé. Sí estoy casado, si lo digamos así, con una marca de combustible porque he probado todas las que hay y una es la que yo siento que me rinde. Entonces con esa marca me quedé y si busco una estación de combustible de esa marca, y gracias a Dios yo no he tenido problemas ni con la moto que tenemos, ni con los carros que tenemos. Bien. Hay algo más por acá de José Rodolfo. No hay manuales, tal vez, en tanques de estaciones de servicio. Manholes. Mira, pues, el manhole, que tampoco soy experto, pero ahora estar metido en todo eso, te entiendo que lo que es el manhole es una parte en la que le permite a las personas limpiar el tanque. Los de Guatemala en sus especificaciones no lo tenían, no lo traían, no lo tenían. Entonces, muchas o la mayoría de estaciones de Guatemala no lo tienen. Entonces, ¿cómo le haces una buena limpieza al tanque? No puedes asegurar que el tanque lo limpiaste bien, porque no tenés ese manhole que es el que te permite que pueda entrar o una persona o una máquina a hacer la limpieza. Ok. Bien, dice José Rodolfo, aprovecho para felicitarlos de antemano, porque esto de los problemas es importantísimo que se conozca. Muchas gracias. Ese que le respondí bien, qué bueno. Bien, Kevin López pregunta si ya hay estaciones brindando etanol. Oficialmente no. No, bajo de agua sí. Bajo de agua posiblemente sí, porque ¿de dónde saqué yo el etanol para hacer una prueba? Así del puro aire. Y ese día teníamos una cita en el Congreso y casualmente pudimos enseñar eso, ¿verdad? No pudimos decir, no puedo especificar la marca, pero ellos nos la dijeron. Ellos fueron los que mencionaron la marca, que tampoco la voy a decir aquí, pero sí lo están haciendo. Y yo, en lo personal, mi hijo tiene una moto de alto cilindraje también, tuvimos que cambiarle los inyectores, incluso a una camioneta de fabricación alemana, también se le fueron los inyectores por echarle combustible en esa gasolina de esa marca, ¿verdad? Entonces yo creo que esto viene ya de un tiempo atrás que lo están haciendo. Todos creían cuando sacábamos, posiblemente creíamos que era agua el que le estábamos sacando a las motos y posiblemente ya había una mezcla con etanol, pero desde que tengo yo ya mi cilindrito para hacer las pruebas, sí puedo establecer bien si era pura agua porque lo he hecho en varias oportunidades
he recibido el combustible, hemos hecho la prueba y sí, era agua nada más la que tenía el combustible, no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, Pero César. sí, Ahí está la otra parte que nosotros hablábamos, o sea, y ya venían trazas de agua en algunos combustibles y que te hacían algún fallón en alguna de las motos. Eh, Ajá, ahí está que les han puesto agua, o sea, se confunden, era lo que decía Tito. Eh, una cosa es que traigan trazas de agua que te pueden hacer fallar la unidad. Eso quiere decir que la cantidad de agua permitida en la estación se sobrepasó a los controles que debería de tener. Eh, ahora, 5%, vamos. no sé realmente el porcentaje, ahí sí te quedo mal. Lo que sí es que con la que tuvo Tito sí vimos que esa traía etanol porque al hacerle la prueba cabal se separó. O Sí. sea, Bueno, dos cosas. La primera, hace un rato César hizo el comentario de que ¿cómo mencionaste, César? De que el parque vehicular va creciendo conforme cada mes, digamos, ¿verdad? Pero si entra el etanol, va a disminuir, porque muchos vehículos van a estar en el taller. sí, bueno, si lo miras así y nos vamos de ejemplo a Bolivia, que tuvo un problema de combustible hace unas semanas y que está ahorita al fuego, que no saben si es por el etanol, si es por mala calidad de combustible, que ellos lo están definiendo como tal, llega a haber una problemática y volvemos, una problemática al bolsillo del guatemalteco. Tal vez sí va a haber una disminución en el parque vehicular que esté caminando, pero el problema va a ser para el guatemalteco que su medio de vida es el vehículo. ¿Por qué? Porque poniendo de ejemplo al más cercano y que está reciente, que es Bolivia, estaban diciendo que se estaban tardando hasta 45 días para atenderte tu vehículo. O sea, imagínate, estaban tan saturadas los talleres que tenías que hacer una cola de 45 días. O sea, tú 45 días te quedaste sin vehículo. Exacto. Y el otro problema es que al no saber esta problemática que venía, ningún sector industrial o ningún sector privado estaba preparado para los repuestos que se necesitaban y estaban teniendo ahora problemas de repuestos. Bien. Eh, Antes de arrancar la transmisión platicábamos con César y con Tito, y Tito mencionó algo muy importante. Me gustaría que lo repitieras, Tito. Atención, quienes tienen motos de alta cilindrada, Ajá. que en teoría vienen preparadas para soportar la aplicación del etanol, pero ¿de qué manera pueden verse afectadas estas motos, Tito, las de alta cilindrada, que me dijiste que las usan una vez a la semana o una vez al mes? Una vez al mes creo que las utilizamos. Mira, el problema con las motos de alto cilindraje es que regularmente la dejas guardada en un garage o en un parqueo y la usas el fin de semana. Y si ya la mezcla ya viene con etanol, el calor, la humedad puede pasar que el tanque haya una separación, haya humedad y el etanol se separe totalmente de la gasolina. Y cuando yo la arranque, la moto me va a empezar a dar un fallón de la gran diabla, ¿verdad? Y me puede dañar partes, si fuera carburada, agujas, si fuera inyectada, los empaques, si vos vieras los empaques de un inyector de una moto, son casi que milimétricos y son hechos de un material que soporta perfectamente el combustible puro como gasolina, pero le metes un poquito de alcohol y el empaque se agranda, se aguada. Entonces sí puede sufrir daño una moto de alto cilindraje con una mezcla de etanol cuando se queda guardada. Lo que nosotros sugerimos muchas veces es que se drene antes de usarse una moto de alto cilindraje si ya tuviera ese problema. De hecho, lo sugerimos siempre, que se deje guardada, que antes de arrancarla drenemos un poquito el carburador o algo y ya luego procedamos a arrancarla, porque siempre hay condensación por el clima, por la humedad que hay en el ambiente. Vivimos en un país prácticamente muy, muy tropical, donde hoy día nosotros estamos aquí a 1500 metros de altura, pero en una hora ya estamos a la altura del mar, o en 2 horas estamos a 2500, 3000 metros. Y ahí el etanol en las motos actuales sería un fracaso total,
porque si yo agarro, le pongo a una moto gasolina con etanol, a una como la que tú me dijiste, de 150 centímetros cúbicos, y me voy para la costa, lo más seguro es que en la costa se me funde el motor, porque va a sobrecalentarse. Y si es lo contrario, me voy para occidente, la moto va a ir tirando una falladera de la gran diabla porque no va a tener el suficiente oxígeno para poder quemar lo que necesita quemar para poder llegar al calor y poder sacar ese combustible ya en forma normal como es la gasolina normal, ¿verdad? Tomen nota de eso. Bien, José Rodolfo nos aclara el MTBE, metilterbutiléter, solo es 5% en volumen soluble en agua, no es carcinógeno y se usa en la super. Sí. Interesante. Era lo que te decía, o sea, es tan poquito que no puede ser un argumento para decir vamos a cambiar un aditivo, sí, por otro, que ese es otro de los argumentos, pero... Sí. Que el presidente lo que no quería era que se producieran cáncer con el combustible. Eso hasta el diputado que le hizo, hasta se rió. Entonces prohíba los cigarros, dijo, prohíba el alcohol, que se lo tomen más, porque eso sí es comprobado que produce cáncer. Lo que no han dicho es cuando ponen ejemplos, por ejemplo, México, ciudades grandes como México, Guadalajara, Monterrey, ahí está prohibido el uso del etanol. ¿Por qué? Porque produce unos gases, eso lo sabe muy bien el ingeniero, que esos sí son dañinos para la salud y por eso no pueden consumir combustible con etanol en las ciudades tan grandes de 60, ¿cuántos millones tiene México, Guadalajara, Monterrey, creo que es la otra? Y tienen la opción de usar en los otros lugares también gasolina, y si el que quiere usar etanol, pues usa su gasolina con su mezcla. En Estados Unidos ocurre lo mismo. En Estados Unidos tenés bomba para gasolina, bomba para super, bomba para etanol, de E10, E5, hasta E85. Y en los lugares en Estados Unidos donde hay motores para lanchas y todo eso, sí hay un rótulo muy grande que dice REC 90, que quiere decir recreacional de 90 octanos, utilizar. Y abajo el rótulo que dice no utilizar gasolina con etanol porque puede producir daños en su motor. Entonces nos ponen de ejemplo Europa. En Europa no hay motos de bajo cilindraje, son motos de alto cilindraje y sí andan en supercarreteras, en pistas, etcétera, etcétera. Y el etanol es un combustible muy, muy fuerte, lo usan en autos de carreras o en vehículos de competencia al 100%. Pero ¿qué pasa? Tiene más de 100 octanos, ¿verdad? Más de 100 y pico de octanos, pero corren ese carro un día y le cambian casi todo el motor después. Sí. Esos son los daños que ocurren. Ampliando un poquito más o agregándole lo de Tito, han visto que, bueno, quienes han viajado a México han sentido a veces que les arden, y más que todo a Ciudad de México o DF, como se decía antes, que te irrita la nariz, te pica la garganta, te arden los ojos. Es porque hay una generación de ozono que cae en las metrópolis. Y al usar el etanol, eso te genera una nube que es un poquito como oscurita, amarillenta, que no permita que entren los rayos solares ni que pase cierto oxígeno, lo que te va a generar que tú tengas esos efectos en las ciudades grandes. Por eso es que ahí lo prohibieron, hicieron un estudio y determinaron que eso iba a traer más problemas. Entonces, la problemática es esa. Aquí estamos tratando de ver un tema de salud, pero si esto te genera que tengas irritados los ojos, la nariz, fosas nasales, la garganta, lo que vas a terminar es más tiempo en el hospital o en el doctor viendo qué te está pasando. Entonces, es como contradictorio el tema con ellos, ¿verdad? Bueno, si quieren, vamos a la pregunta. Aquí mi pregunta Kevin López, si baja o sube el octanaje. Lo sube. Lo que pasa es que lo que decía Tito es si se llega a separar, si no está bien hecha la mezcla, vas a tener un combustible con menos octanaje porque abajo se va a quedar agua con etanol, con alcohol. Entonces arriba vas a tener un combustible que no te sirve.
Ok. Pregunta nuevamente Jorge Eduardo, ¿y qué pasa a la hora que de un accidente de un cisterna con etanol y haya derrame? ¿Qué pasa con la contaminación? O en caso de incendio, ¿es más peligroso y explosivo que la gasolina normal? Buena pregunta. La verdad es que sí, y no hemos visto qué van a hacer. O sea, obviamente no hay una norma para ver cómo se va a ver la contaminación, qué va a pasar, qué protocolos van a tener. Al menos de parte de nosotros nunca nos las han enseñado, entonces no tenemos conocimiento. Pero sí es, Ni el sí hay, reglamento lo dice tampoco, el reglamento no habla de nada de eso. Ese es el gran problema que nosotros vimos desde hace varios años, desde que empezamos a entrar en este asunto, porque no especifican nada, ni siquiera cuestiones legales, ¿no? Porque se montan muchas leyes, desde la Constitución, leyes normales. No sé qué piensan, la verdad, no sé qué piensan, porque sí, no tiene ningún sentido lo que están haciendo, ¿verdad? Bien, una pregunta más por acá. José Rodolfo, ¿disminuye el kilometraje con gasolina con etanol? sí. Totalmente, definitivamente, entre un 6 7 o hasta un 10% puede ser dependiendo cómo lo use. Excelente. ¿Aumenta la presión de vapor cuando se le agrega etanol a una gasolina? Sí. Eh, sí, sí, Entonces, sí. eso es lo que hablaba Tito, se te va a calentar más la moto. Entonces, a la hora de que se te calienta más la moto, piezas metálicas van a empezar a deformarse. Y entonces vas a tener que llevarla de nuevo al mecánico y cambiar esas piezas. O sea, eso es así, solo que no te lo puedo determinar si va a ser hoy, mañana o en un año o en 2 años. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo trates tú tu moto. Bien. Hay más por acá de José Rodolfo. ¿Se dañan las mangueras? Sí, me mencionaron, ¿verdad? Sí, definitivo. Bien, vamos a ir avanzando. Eh, Ricardo Vaso, excelente, dice. Gracias, Robin. Se hace lo mejor posible para servirles a todos ustedes con la información necesaria y precisa. Jorge Eduardo, ¿el diésel también le van a echar etanol? No, No, todavía no José, se les ha ocurrido. ¿cómo? Todavía no se les ha ocurrido también esa burrada. Mejor vamos a quitar esto porque si no les damos ideas. Y al final, después de agradecerles este esfuerzo que hacen, pregunto, ¿opinan ustedes que es conveniente usar el etanol en la gasolina que se separa con tan poca agua? bueno, si Si, quieres, o si sea, querés mi opinión, yo pienso que en este momento, con más de 3 millones de motocicletas que no están capacitadas para hacerlo, definitivamente no. Ahora, como lo dijo claramente César, si abren su negocio y yo quiero usar etanol, yo voy a conseguirme una moto que pues esté adaptada para el uso de etanol, pero sé que esa moto me va a gastar más, aunque voy a sentir que puye un poco más, pero me va a gastar más y el mantenimiento va a tener que ser más frecuente. Perfecto. Bueno, al, al final sí, es eso, libertad, libertad de poder decidir eh, si el producto está, debería de ser opcional, opcional para la estación, opcional para el importador, opcional para el usuario, para que todos tengan, el que quiera entrar al negocio que le entre, el que quiera probar la moto, si nosotros te decimos que tu moto no va a funcionar con etanol y tú le querés echar, que sea tu decisión y que tú lleves los efectos, o sea que si, en opinión personal, esto debería ser libertad. O sea, como yo decido hoy levantarme y agarrar hacia la derecha o hacia la izquierda, como yo me levanto hoy y decido qué ropa ponerme, qué comida Por ingerir. ejemplo, Ajá. hamburguesas, bueno, César, un buen ejemplo con las hamburguesas, que es una analogía muy buena para entender esto. César, Yo les ponía el ejemplo, es que mira, aquí tenés, en Guatemala tenés varias empresas y marcas de hamburguesas. Vos podés irle a pedir una con doble carne, con queso, con cebolla, sin cebolla, con ketchup, sin ketchup. Vos podés hacer lo que querás con tu hamburguesa y sigue siendo una hamburguesa. Eso pasa en el mercado de motos. Vos podés pedir una moto que sea optativa para gasolina, pero entonces ellos te dicen, estas son las cantidades, estos son los tipos de materiales que puedes optar, vos decidís y crea tu moto como querás. Así es como se hace aquí en Guatemala. O sea,
porque no teníamos un limitante. A la hora de hacerlo como era lo que te decía, va a incrementar el costo de la unidad. ¿Por qué? Porque las piezas tienen que ser más caras o más específicas para poder soportar. Principalmente los tanques. Los tanques tienen que tener un revestimiento muy especial, o pueden ser tanques de aluminio o revestidos de fibra de vidrio o algo parecido, y eso va a incrementar definitivamente el costo, y no se puede arreglar un tanque que ya está oxidado. Un tanque oxidado, hagas lo que le hagas, se vuelve a oxidar, ¿verdad? ¿De qué material son los tanques de gasolina en las motos actualmente, Tito? Teoría de metal. Un metal que le cae un poquito de agua y se empieza a oxidar. Y regularmente hierro. Se puede cambiar, pero se vuelve a oxidar. Digamos que son de hierro. Sí, digamos, metal es una lata, ponerle una lata fuerte de varios milímetros de espesor, ¿verdad? Pero es metal. Una lata es que nos tengan hablando de esta situación. ¿Perdón? Es una lata. Es una lata. Es una lata. El gobierno es una lata. Bueno, hay una pregunta más por acá. A ver si la encuentro. Y creo que va a ser la última. Muchas gracias. Al final también podría ser para que la gente compre motos o vehículos o carros eléctricos. Mira, nosotros como importadores de motos, te puedo decir, vendemos motos que usan gasolina y motos eléctricas. No va por ahí la dinámica. Esto es un acuerdo entre acuerdos internacionales que se comprometieron. Y lo más extraño, y se los dejo así claro, los países que contaminan más se ponen metas más pequeñas que nosotros. O sea, si haces una comparación y miras a Guatemala, Guatemala todavía es un pulmón para el mundo, más que contaminar. Y es extraño. Y si nos ponemos de ejemplo a Estados Unidos, que es el que ahorita ha estado en redes y en todas las noticias, Estados Unidos se salió de todos esos convenios. Sí. O sea, hay que entender por qué él se está saliendo. O sea, y más nosotros que somos un país que dependemos mucho de esos megapaíses por nuestro comercio. Hay que entender por qué se salió. O sea, por qué nosotros queremos seguir y seguir y seguir y seguir. Bueno, ok. Vamos a estar en comunicación, César y Tito. Nos falta, creo que es necesaria la opinión también del químico experto en este tema. Lástima grande que no pudo él hoy, lástima de verdad. Pero vamos a poner las agendas ahí en el cuadro y de repente pues nos estamos ya ganando un programa más. Yo les quiero agradecer a todos ustedes. Gracias, revista Motobici. Gracias. Siempre agradecido con ustedes. Para un nuevo programa. Creo que esto da mucho para qué hablar y la gente está también hambrienta de información porque solamente vemos videos cortos ahí de discusiones en el Congreso y todo, pero dedicarnos a informar a la gente, aquí estamos para servirle al pueblo de Guatemala. Quiero agradecerles, César y Tito, la disposición así de volada, en cosa de 10 minutos este programa se armó, y ahí estamos, es su casa, si cuando haya necesidad de algo, ustedes me avisan, aquí echamos punta. Gracias, para nosotros es un placer haber estado aquí, la invitación poderla recibir. Y como dice Tito, eso sí lo dice Tito, aquí sí hay cara y rostro, no son imágenes, no son de otro país, somos de aquí de Guatemala y sí estamos velando por ustedes, motoristas. Excelente. Bueno, ustedes dos no se me vayan de ahí, ahorita no se me desconecten. Gracias. Bien, amigos, el programa estuvo bueno, la verdad que sí, bastante información. Creo que vamos, ya está seguro un programa más y pues si Dios lo permite, de repente, según como vea la situación, podría ser para el próximo martes, pero vamos a hablar con los muchachos a ver qué dicen ellos. Por el momento, llegó la hora de la cenita, a frijolear. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos entonces, si Dios lo permite, la próxima semana.